Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito. Bendito es el nombre del Señor. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos los que van a ver esta transmisión en este momento. Quiero estar un momento de una reflexión. ¿Qué pasa cuando su teléfono está en modo avión? Dirán, ¿por qué el hermano está hablando de eso ahora? Es un ejemplo que quiero poner. A veces nosotros, cuando lo desconectamos de Dios, andamos haciendo cosas que están fuera de orden, fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros posiblemente ni cuenta lo damos. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de Dios. Estamos desconectados de la presencia de Dios, y entonces es que nosotros comenzamos a hacer cosas que increíbles, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para ello quiero poner un ejemplo. El ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Desde que él tomó la decisión de irse de la casa de sus padres, se desconectó de la realidad. Se desconectó de todo lo que pasaba a su alrededor, de su familia, de sus amigos, de todo se desconectó por completo cuando recibió la herencia. La Biblia dice que un día a este hombre no le faltaba nada, todo lo tenía, pero no estaba bien así. Quería vivir su propia vida y a su propia manera. Y cuando esto sucedió, él se desconectó de todo, se fue lejos de su familia, donde nadie se diera cuenta dónde estaba. Dijo, me voy a desconectar de todo, voy a buscar nuevos horizontes. Y se fue a una provincia muy lejana. Lo dice la palabra del Señor, donde ningún conocido de él se diera cuenta dónde estaba. Pero dice que este hombre allí comenzó a hacer lo que él quería, a vivir como él quería.
gastando su herencia. Pero él pensó que toda su vida iba a pasar así, viviendo desordenadamente, que nadie de su familia se diera cuenta, ningún conocido cómo estaba. ¿Por qué? Porque estaba desconectado de la realidad. Se había desconectado de todo. Por eso hacía la pregunta, ¿qué pasa cuando su teléfono está en modo de avión? No le funciona. Usted dice, ¿qué pasa? Tal vez no se ha fijado y empieza a trastear su teléfono y no le funciona. ¿Por qué? Porque está desconectado. Pero cuando usted se da cuenta que el teléfono está en modo de avión, viene usted y lo quita, le quita eso, lo conecta, y cuando usted lo conecta, empieza este aparato a funcionar. Posiblemente tenía llamadas, tenía mensajes y tenía todo, y empieza a sonar y a sacar todo lo que tenía acumulado el teléfono. Empieza a darse cuenta que su teléfono estaba desconectado. Y cuando ya lo pone normalmente, le quita el modo de avión, entonces ya su teléfono empieza a trabajar normalmente. Así pasó con el hijo pródigo. Después de que su mente volvió en sí, el versículo, les voy a dar la cita para que usted lo vea. Evangelio de Lucas, capítulo 15, el versículo 17, dice: y volviendo en sí, dijo. Ahí está, cuando él vuelve en sí. ¿Qué pasa cuando el teléfono lo conecta correctamente? Empieza, como le dije, a sacar, a ver todo lo que estaba acumulado allí, que no lo había podido ver porque estaba en modo de avión. Entonces viene el hijo pródigo. Dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tengo hambre. ¿Qué es lo que había pasado con este muchacho? Después de que malgastó toda su herencia, todo el dinero que le había dado su padre, lo malgastó en lo que él quería, haciendo cosas fuera de orden. Y como estaba desconectado de la realidad, no se daba cuenta que un día todo se iba a terminar. Veía cuando empezó a faltarle todo, dice que volvió en sí. Después de estar queriendo comer de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Según era el hambre que tenía, que hasta de lo que le daban de comer a los cerdos, él quería comer. Pero no había quien le dijera: mira, aquí está esto, come. Estaba desconectado de la realidad. Pero cuando él vuelve en sí,
cuando se conecta a la realidad, empieza su mente a recordar todo lo que había pasado y cómo vivía en la casa de su padre. Cómo vivía en la casa de su padre. Y lo primero que él se acordó: en la casa de mi padre, dice, muchos jornaleros hay, dice, y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué pasó conmigo? Empieza su mente a dar vueltas y empieza a acordarse de todo lo que él gozaba en la casa de su padre. Y no, fue lo primero que se le vino a la mente: los jornaleros que hay en la casa de mi padre, ellos tienen comida todos los días y su familia come todos los días. ¿Por qué? Porque hay abundancia de pan allí. Y yo ahora aguantando hambre aquí. ¿Qué es lo que me pasó? Mire qué terrible es cuando el hombre se desconecta de la realidad, cuando el hombre deja los caminos de Dios, cuando el hombre se aleja del camino del Señor, se olvida de todo y empieza a vivir su vida desordenadamente después de que él ha vivido esa vida y empieza a faltarle, empieza a ver de que está pasando algo raro en su vida, empieza a analizar su vida pasada. Cuando yo era cristiano, yo me gozaba en la iglesia, yo cantaba alabanzas, yo predicaba y no me faltaba nada. Mi familia tenía abundancia de pan. ¿Por qué era? Porque las bendiciones de Dios allí estaban en su vida, porque usted estaba protegido bajo del poder de Dios y no le faltaba nada porque Dios estaba al cuidado suyo. Pero cuando usted se desconecta de Dios, entonces empieza su vida a fracasar y empieza a reconocer los errores que ha hecho. Empieza su mente a conectarse de vuelta y dice, así como este hombre dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y después dice, no es posible, dice, yo me levantaré, dice, e iré a mi padre, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Acaso lo rechazó su padre? No lo rechazó. Si hubiera sido uno como nosotros, inmediatamente lo hubiera sacado de regreso. ¿Qué vienes a hacer aquí? Vete de mi casa, ya no te necesito, tú ya no eres parte de esta familia. No. El padre le dice, todos los días lo esperaba, y cuando vio que llegó, que iba acercándose a la casa, dice, es mi hijo, y corrió a abrazarlo. Corrió a abrazarlo, no le importó nada, no se acordó de nada, no le dijo, ¿qué te pasó? Mira cómo vienes todo arruinado. No vio nada cómo iba este hijo, sino que él vio que era su hijo, que tanto deseaba que regresara a su casa y había vuelto. Eso es lo que pasa cuando el hombre se desconecta de las cosas de Dios. Después de que ve la realidad
en su vida lo que está viviendo después de ser una persona que le servía al Señor y tal vez ahora tirado allá en las calles en la desgracia, sus hijos, su familia abandonada. ¿Por qué? Porque tú te olvidaste de Dios, porque tú te alejaste de Dios. Vuelve en sí. Y cuando tú vuelvas en sí, tú te vas a volver a conectar, tu mente va a volver a evolucionar, cosas buenas, vas a empezar una vida nueva y vas a empezar a gozarte en la iglesia, a gozarte cantando alabanzas en la iglesia. ¿Por qué? Porque tu mente volvió en sí. ¿Cuánto tiempo tu mente ha estado en modo avión? ¿Cuánto tiempo tu mente ha estado desconectada de las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo? Vuelve en sí. Dios te está llamando. Dios no te va a rechazar. Van a decir, caramba, pero ¿qué van a decir los hermanos cuando me vean llegar a la iglesia? No te importa nada de eso. Tú lo que vas a hacer es buscar al Señor, buscar el perdón de Dios y deja lo demás que Dios se encargue. Dios te está esperando. Haz como el hijo pródigo, vuelve en sí y Dios bendecirá tu vida y empezarás a ver las cosas que antes se habían quedado, que tú ni cuenta te dabas lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estabas desconectado de la realidad de Dios. Y cuando vuelvas en sí, cuando te vuelvas a conectar en el camino del Señor, entonces vas a ver todo lo que te has perdido en el Señor. Reflexiona, vuelve en sí. Dios les bendiga. He querido traer esta reflexión para que tú la medites y que el Señor haga grandes cosas en tu vida cuando tú hayas vuelto en sí. Que el Señor les bendiga.